tardes a todos. Gracias por acompañarnos una vez más a un taller de CAL contigo. Mi nombre es Sandra Villegas, soy responsable del área de comunicación de marketing para la marca de CAL y en nombre de todo el equipo de CAL les quiero dar la bienvenida nuevamente a un taller más de CAL contigo, donde ustedes podrán tener información importante como lo hicieron en la sesión pasada. La idea del taller es que ustedes, por favor, nos ayuden con todas sus preguntas. Es importante que justo puedan ayudarnos a colocar todas sus preguntas en el símbolo que ven en su pantalla que dice QIA para llevar un mejor control. Como bien saben, para nosotros como DECAL, la evolución es uno de nuestros nuevos pilares y esto se refiere a que buscamos evolucionar junto con ustedes en diferentes temas y diferentes situaciones respecto a su campo. En esta ocasión, la evolución que vamos a tener y que estamos buscando es poder acercarles a ustedes asesorías de temas actuales que sean relevantes en su día a día y con esto lo hacemos a través de expertos en diferentes materias para que todas sus dudas puedan ser resueltas y los puedan orientar en los procesos que sean necesarios. En esta ocasión, traemos para ustedes un tema muy importante, la reforma fiscal, que será presentada por dos contadores expertos en la materia del despacho HLB Villarreal López Valdés de Los Mochis, donde nuestros ponentes serán el contador Eduardo Villarreal Fragoso, quien es contador público certificado y tiene un máster en impuestos. Él estudió contaduría en el Instituto Tecnológico de Los Mochis. Ha fungido como presidente del comité directivo del Colegio de Contadores Públicos del Norte de Sinaloa y actualmente es el director general justamente del despacho HLB Villarreal López y Valdés. Nuestro otro ponente es el contador Luis Alfonso Osuna Soto, quien es egresado del Instituto Tecnológico de Los Mochis. También tiene una maestría en impuestos del Instituto Especializados del Instituto Especializado para Ejecutivos. Es presidente actual del comité directivo del Colegio de Contadores Públicos del Norte de Sinaloa y actualmente es el director del área de la asesoría justo del despacho HLB Villarreal López Valdés. Muchísimas gracias a los contadores que nos han apoyado en esta sesión. Por favor, pongan mucha atención en la sesión. Es un tema muy importante que sabemos que actualmente a ustedes les interesa. Y como les comentaba, pues en la parte de Q&A pueden colocar sus preguntas para un mayor control. Y pues les damos la más cordial bienvenida y adelante, contadores. Buenas tardes, señores productores. Primero que nada, pues un agradecimiento a Bayer de México por la invitación a nuestra firma HLB Villarreal López Valdés y también felicitarlos por la ocupación que tienen en llevarle a los señores productores pues los diversos cambios que se están presentando en el entorno económico político de nuestro país. Decirles que el régimen fiscal actual de los productores agrícolas, pues nace desde el año 1990, donde ha venido evolucionando, pero decirles que este año 2022 hay un cambio sustancial. Desaparece el régimen de simplificado, o como mejor conocido como agapes, en las personas físicas. Únicamente para las personas físicas hay un cambio importante y nace un nuevo régimen que es el régimen simplificado de confianza, mejor conocido como el RECICO, y los envían a las personas físicas al régimen general de ley. Donde no hubo ningún cambio fue en el régimen de personas morales. Todavía pueden migrar a las personas morales y ahí pudieran tributar.
Vamos a ir en el transcurso de la plática, ir leyendo y comentándole algunos aspectos a considerar. Lo que sí les recomendamos nosotros es que actualmente es importante que hagan una proyección de sus ingresos, que analicen cuáles van a ser sus ingresos futuros. Tenemos una problemática fundamental que el régimen fiscal inició el 1 de enero. Su actividad inició desde el 1 de octubre o septiembre del año pasado. Tenemos un ejercicio montado desde la perspectiva fiscal y prácticamente nos agarra atrás de la puerta porque ya no nos permitió planear. Ya tenemos definidos los permisos de siembra, definidos los pagos de agua, inclusive los contratos con los centros de acopio. Vamos a tener que readecuarlo. Donde sí se va a poder planear de manera sustancial va a ser para el próximo ciclo. Decirles que este régimen no es del todo malo, únicamente que pues como es un régimen fiscal que se aplica a nivel nacional, es imposible que hagan una ley que aplique a todas las características de productores de todo el país. Es un régimen que sí trae algunos beneficios, pero que también otro que no se adapta. A los que les viene a impactar más son aquellos productores de 900,000 pesos o que en el pasado tenían exento hasta 1,300,000, que eran los famosos 40 UMAS. A los otros productores que les impactaría más o menos en los que tengan ingresos del orden entre 5, 10, 15, 20 millones de pesos que estén tributando como personas físicas. Aquellos que están tributando como personas morales prácticamente no se les resta ningún beneficio. Me voy a permitir también hacer un comparativo de lo que eran los agapes, de lo que es el RECICO en este año y de lo que es el régimen general de ley de las personas físicas. En lo que es agapes, en el pasado, sin obligación de estar actualizados, contar con una firma en el registro federal de contribuyentes no era tan necesario, contar con una firma electrónica, eso sí, no hacían declaraciones de impuestos tanto mensuales como anuales, no estaban obligados a pagar el PTU de aquellos ingresos exentos, no necesariamente tenían que tener un medio de contacto. ¿Qué es el medio de contacto? Es el famoso buzón tributario. Ahora ya no van a los señores notificadores, actuarios, al domicilio físico del contribuyente, del empresario, del productor. Ahora lo tienes que hacer a través de un buzón. Ahí es donde te van a notificar cualquier acto de autoridad. También decirles que las tendencias de las autoridades fiscales es todo hacerlo de manera electrónica. Están naciendo las famosas auditorías electrónicas. Esta es la evolución que se tiene actualmente. Se tenían ingresos exentos, ahorita lo decíamos, por el orden de 1,308,452. Sobre el excedente o las utilidades que tenían, se pagaba el 21% aproximadamente. Contaban con un acreditamiento en el crédito diésel. ¿Qué sucede ahora en el RECICO? Ahora sí tienes que estar inscrito, tienes que estar actualizado en el RFC, tienes que estar activo y vigente tu fiel y tus sellos para poder hacer tus facturas, tus declaraciones. Tienes que presentar declaraciones mensuales, anuales. Tienes que determinar el reparto de utilidades a los trabajadores, aquellos productores que tengan trabajadores. Tienes que tener activo tu medio de contacto o tu buzón tributario. Queda un supuesto que hasta 900,000 pesos nos reducen aproximadamente 400,000 pesos. La tasa del impuesto ahora es sobre el ingreso efectivamente cobrado en tu cuenta bancaria, que va a tasa desde el 1% hasta el 2.5%. No tienes derecho al acreditamiento del crédito diésel, que era un estímulo muy importante en el cual el productor de esa manera no desembolsaba su dinero, sino con el 35% del total de la factura del diésel lo acreditaba contra el ingreso, contra el impuesto propio y contra los impuestos retenidos. Eso es algo importante que están quitándolo como estímulo. Aquellos que no encajen dentro del régimen del RECICO se tendrán que ir a un régimen general de ley. En ese régimen general de ley tienen que estar inscritos y actualizados en el RFC, tienen que estar activos y vigentes con su fiel y con su sello. Presentan también de la misma forma declaraciones mensuales y anuales, determinan el reparto de utilidades, tienen que tener activo su
buzón tributario para que los localicen cuando así sean notificados. No tiene exenciones. La tasa del ISR es hasta el 35% a través de una tarifa progresiva, pero puede llegar a 35%. Sí aplica el crédito diésel a ellos, ¿sí? ¿Qué es el reciclo? El reciclo es para las personas físicas que puedan tributar realizando las actividades empresariales, profesionales, arrendamiento, hasta 3.500.000. Se deberá considerar que hasta 3,5 millones, pero de los ingresos del 2019. Para poder si encajas a eso, tenemos que referenciar el ejercicio 2019 para poder si puedo yo tributar en este año 2022. Decirles que el 2.5 también, dependiendo también de las utilidades, pudiera ser más benéfico, en razón de que el 2.5, el total del ingreso, pudiera ser una partida muy menor si yo tuviera muchas utilidades y tuviera que yo pagar el 21%. Es necesario que hagan un análisis con sus contadores de todos los números que tienen, de su historial de su contabilidad fiscal, de su futuro, hacer una muy buena planeación para saber cómo encajar, cómo beneficiar, cómo tomar esos beneficios de esta reforma. Aquí, Eduardo, lo que es el nuevo régimen, pues ya que es el reciclo, no necesariamente vas a tener que cuidar lo que era antes el 90-10. Aquí pudieras tener 50% de ingresos por agricultura y el otro 50% por arrendamiento. No es necesario cuidar el 90-10, lo que hay que cuidar nada más es el tope de 3,5 millones, pero pagarías la tasa del 1 hasta el 2.5 entre la suma de los dos ingresos. Anteriormente hay que recordar que estábamos limitados a tener que cuidar un 90% de los ingresos por agricultura y un 10% de otros. Si no, me salía del régimen y me mandaba al régimen general. En este caso se pueden combinar dichas actividades, agricultura, servicios profesionales o arrendamiento, y se paga, como mencionamos, una tasa minoritaria. Efectivamente, para comentarles un poco de lo que es el 90-10, la autoridad no nos permitía nosotros tener más del 10% de otros ingresos distintos a la actividad agropecuaria. ¿Por qué razones? Porque hay una serie de estímulos que se le aplicaban. Entonces no quería que se le aplicaran a los otros ingresos de las personas físicas y morales. Ahora las morales van a quedar de esa manera con el 90-10. Y como bien lo dice Luis, efectivamente pudiera ser benéfico, ¿verdad? Porque pudiera ser un productor que tenga su arrendamiento, que tenga otras actividades y los puede complementar. Y siempre y cuando en la suma total de los ingresos por arrendamiento, por honorarios profesionales o por otras actividades empresariales, no rebase los 3,5 millones. Entonces puede inclusive concentrar. Pero como comentábamos, es un traje a la medida. Habría que analizar las características de cada uno de ellos para saber en cuál se acomoda de mejor manera. Otro punto importante que inclusive se estuvo debatiendo mucho entre el Consejo Nacional Agropecuario es que estaba muy limitado, estaba muy acotado este régimen, ¿sí? En el que si yo era socio o accionista de una persona moral, y hablaba de todas las personas morales, y sucede que pues, la mayoría de los productores son socios de una agrupación, de un módulo de riego, de un fondo de aseguramiento, de un centro de acopio, una asociación de agricultores. Esos no podían estar en el régimen. Posteriormente, en la resolución miscelánea, sale que únicamente que sean socios de sociedades de producción rural, de sociedades mercantiles. Era un tanto cuanto irracional el hecho de que pues, esos organismos, los módulos de riego y demás organismos son organismos complementarios de la actividad. Pero si yo tengo una inversión en otra sociedad, ahí sí ya no puedo por ser socio de esa sociedad. Aquí, ¿qué es lo que se está recomendando normalmente en los que no pueden encajar en esto y les conviene el reciclo? Pues inmediatamente hacer una baja de esa sociedad, ¿sí? Traspasar las acciones, venderlas, donarlas a la familia, ya se mirará. Por eso comentábamos que es un traje a la medida. Sí, es casuístico. La operación es casuística. Aquí se tendría que analizar cada persona. A lo mejor lo que le queda a mi compadre no me queda a mí. ¿Por qué? Porque la operación es diferente. Lo que sí hay que cuidar, si somos socios de una persona moral no lucrativa, que no nos repartan utilidades.
¿Por qué? Porque a pesar de que sea socio de una persona moral no lucrativa, pero me reparte utilidades, me salgo del régimen simplificado de confianza. Por eso, como dice Eduardo, si eres socio de una persona moral lucrativa, llámese una sociedad anónima, SPR o lo que sea, pero que sea una sociedad lucrativa, no puedo entrar en este régimen. Ahí habría que revisar si me conviene ser este régimen donde pagaría una tasa minoritaria o me voy a la actividad empresarial o a lo mejor hago una SPR y empiezo a tributar dentro de la SPR que sí tiene los beneficios fiscales. Aquí también hay que cuidar la mayoría de la gente que siembra y que es socio de una persona moral no lucrativa, llámese un módulo de riego, una unión de ejidos, una asociación agrícola, muchas veces aspira a pertenecer al consejo directivo. Si pertenecen al consejo directivo de esa agrupación agrícola y tienen un pago que sea honorario asimilable, a pesar de que estén dentro de todos los requisitos, dentro del tope de los 3,5 millones, y adicionalmente que sean su ingreso 100% agrícola, van a dejar de tributar en este régimen y se van a ir al régimen general. Pero esa también es una limitante importante. ¿Tú qué opinas ahí? Es correcto, a mí me parece un tanto irracional porque las partidas que reciben a veces de los honorarios de estos organismos que son unas partidas pues no muy importantes, entonces, pero bueno, así están las autoridades. Esperemos que en un futuro haga algunas adecuaciones. También decirles que ahorita se presentó en la ley del impuesto sobre la renta esta reforma, salió ya la resolución miscelánea, pero está pendiente todavía la resolución de facilidades administrativas que todavía nos puede venir a beneficiar en algunos aspectos. Normal, esta resolución de facilidades administrativas, decirles que única y exclusivamente en el más de 20 años ha salido para el sector agropecuario. ¿Por qué? Porque es un régimen que ha venido evolucionando, que se ha venido adaptando a las nuevas políticas tributarias, tanto nacionales como internacionales, que nos ha venido a exigir la OECD. Y aquí, en este caso, dichas facilidades administrativas, como las personas físicas ya no van a entrar en un régimen de agapes, un régimen de agricultura porque no existe, se supondría que las facilidades administrativas van a abarcar al que se dedica a esa actividad agrícola, no a lo que era antes, el que estuviera en el régimen de agapes. Hay una diferencia importante porque si saliera la facilidad administrativa nada más para las personas físicas o morales que estén dentro de la actividad de agricultura, nos aplica a todos. Pero si son las que estén en el régimen de agricultura, no le aplica más que a las puras personas morales. Entonces, ahí quedarían fuera. Habría que esperar cuándo se publiquen y cómo se publiquen. En cuanto a plazos, estábamos hablando de un plazo fatal que era el 31 de enero. Decirles que para los que entran en este régimen no hay ningún problema en cuanto a plazos, ¿sí? Pero sí hay plazos para los que estaban como agricultores en el RIF. A esos sí se les acotó al 31 de enero. En un principio estaba así muy genérico, pero posteriormente la autoridad en resoluciones que publicó en el Diario Oficial ya nos aclaró este punto, ¿no? Sí, ahí nada más habría que tener cuidado, ¿no? Porque puedo ser régimen de confianza. En junio estaba en régimen general y puedo ser en julio régimen de confianza. No tendría ningún problema. Pero a su vez, me cambiaría de régimen de confianza a régimen general si no cuido los requisitos. Aquí a continuación les hacemos un ejemplo de qué pasaría para quienes que aplican la exención de los 900,000 pesos. Y es muy común que tengas tu tractor, que tengas tu camioneta y ahora pues todo el mundo te va a pedir factura para acreditar la tenencia de la unidad. Si yo tengo ventas de cosecha por el orden de 500,000 pesos y tengo la venta de un activo fijo por 350,000 pesos, no llego más que a 850,000 pesos, los ingresos exentos míos van a seguir siendo 500,000 pesos, pero voy a pagar ahora sí de la venta de activos, de los 350,000 pesos de la venta de mi activo, tengo que pagar el impuesto sobre la renta. Ya no me va a quedar incluido dentro de mis ingresos, a pesar de que yo tenga los 900,000 pesos de ingresos exentos, pero son ingresos no de la actividad preponderante, sino son ingresos de otros activos. Pudiera tener otro caso, en el caso 2, que tengo ingresos por el orden de 800,000 pesos, los mismos ventas de activo de 500, llego al 1,300,000. ¿Qué quiere decir? Ya me pasé de los 900,000 pesos. Sigo quedando exento con los 800,000 pesos porque no rebasé los 900,000 pesos y de los 500 tengo que pagar el impuesto sobre la renta.
O sea, hay muchas particularidades que todavía se tienen que venir adecuando y principalmente pues en facilidades administrativas esperamos que salgan esas precisiones o a través de consultas o gestiones que hagan los organismos cúpula a nivel nacional con las autoridades fiscales. Sí, ahí nada más hay que recordar que la exención bajó de 1.300.000 a 900.000 pesos, pero con la limitante que el 100% de los ingresos provengan de la venta de cosecha o de producto agrícola. Es decir, si yo tuviera salarios, si yo tuviera intereses, ya no es el 100% de mi ingreso agrícola. Va a haber una parte por salarios y va a haber una parte por intereses, lo cual me saca para poder tener la exención. Entonces, la exención ya no sería, a pesar de que tenga un ingreso menor de 600.000 pesos por venta de cosecha y 200.000 de ingreso de salario, llego a 800, puedo ser régimen de confianza, pero no puedo estar exento. La obligatoriedad es que el 100% de los ingresos provengan de agricultura. O sea, Luis, que si yo un ejidatario, por ejemplo, que tiene sus ingresos por 300.000 pesos o 400 de 10 hectáreas y aparte está jubilado, ¿no va a poder estar en este régimen? En el régimen sí, pero no va a poder tener derecho a la exención. Va a quedar ahí, va a pagar el 1% a lo mejor por los 300.000 y va acá lo que le den de su pensión, pues probablemente esté exenta, pero sí va a pagar, lo cual anteriormente no tenías ningún problema. Nada más cuidabas el 90% de tu ingreso por agricultura. Entonces, ahora es a lo mejor un tanto cuanto incongruente la situación, porque incluso teniendo un ingreso menor, pero sin ser el 100%, vas a pagar una cantidad. La realidad es que este régimen es totalmente recaudatorio. ¿Por qué? Porque había gente en el pasado que no pagaba ni un peso al estar exento, pero ahora toda persona física que esté en el régimen de confianza, siempre que perciba un ingreso, va a estar pagando un impuesto. Eso lo tenemos que tener bien claro. Así sea un peso, voy a tener que pagar el 1%, pero siempre que reciba un peso o más dentro del ejercicio, pagaré un porcentaje de dicho ingreso. ¿Qué pasaba también con la parte de los ingresos o de los apoyos que en el pasado se presentaban? ¿Sí? Esos ingresos por apoyos que se reciban ahorita no juegan para este régimen. Si son aquellos apoyos que vienen como un sobreprecio o un apoyo a la comercialización, pues serían parte del ingreso que se va a obtener. Eso sí jugaría, ¿no? Pero si me dan un apoyo para la adquisición de un bien mueble, por ejemplo, 50% para el tractor. Ese apoyo no juega. Ese no juega, ¿no? Ese no paga impuestos y ese no lo declararíamos. Sí, porque ese se entendería que no es parte del precio de la venta de la cosecha, es un apoyo complementario para realizar mi actividad. Ese no tiene ningún problema. Es decir, si me dan apoyos federales, estatales o municipales para bienes, muebles o inmuebles, sean tractores, sean silos o lo que sea, eso no lo considero ni para el tope de los 3,5 millones, ni tampoco lo considero para el pago del impuesto. Pero si me dan complemento de precio que sean parte, llámesele como se le llame, porque le pudieran ir cambiando como ha sucedido, pero son parte del precio de venta de la cosecha, ese sí pagaría impuestos y obviamente va incluido dentro de los 3,5 millones. Mira, Luis, yo creo que los productores agrícolas quisieran que hubiese esos apoyos. Las nuevas políticas del gobierno federal es que no tienen ningún apoyo ahorita, ¿verdad? Entonces ya miraríamos cómo pagáramos los impuestos. Sin embargo, las disposiciones fiscales están de esa manera, ¿no? Es correcto. Y la exención de 900,000 pesos es siempre y cuando recibas 900,000 o menos, cumpliendo con el 100%. Pero si recibes un ingreso de 900,000, un peso, ya no tienes nada exento. También es un cambio relevante a como veníamos tributando anteriormente. Entonces ya pagaría el productor nada más con el hecho de recibir un peso adicional de los 900,000. Otro punto importante, decir que no pagan sobre los 900,000 pesos, como decías, Luis, pues yo lo pongo entre comillas, porque resulta que si yo le vendo a un centro de acopio que es persona moral, la persona moral me va a retener el 1.25, a pesar de yo estar exento de los 900,000 pesos. Creemos nosotros que esto se va a tener que adecuar tanto de presentar declaraciones mensuales como anuales, como esta famosa retención, pero la vemos un tanto impráctica para que las autoridades fiscales identifiquen a estos productores o el mismo centro de acopio que entregan las cosechas. ¿Cómo vas a ver si nada más vas a vender hasta 900,000 pesos o menos?
para poder no retenerte. ¿Sí? Eso está, pero de esa manera está así. Ahorita, ¿quiénes son los que se están fortaleciendo con esta política fiscal de retenciones? Los centros de acopio, que son personas físicas, esos no van a retener ningún impuesto. A lo mejor muchos productores se van a orientar a los centros de acopio de personas físicas para no pagar ese impuesto, ¿no? Sí, y aquí como no hay apoyos, hay una planeación que se maneja en el mercado donde dicen, hey, ¿sabes qué? Nosotros 5 o 10 productores le vendemos a una persona física, actividad empresarial, y que sea él quien comercialice, para que no haya esa retención. Obviamente esto nos conviene siempre y cuando estemos exentos. Si no estamos exentos, pues la retención de 1.25% la podré acreditar contra el impuesto mensual y anual. O sea, ese impuesto de 1.25 sí se pudiera aprovechar, pero ¿quién lo aprovecha realmente? Quien no está exento. Porque el que está exento, pues es un costo que le va a disminuir al ingreso. Se puede aplicar en el mensual y anual y probablemente lo vas a solicitar en devolución en tu declaración anual. Pero sabemos que las devoluciones normalmente le ponen muchas trabas al SAT. Si no, pues la información que nos requieren es definitivamente mucha información. Y como dicen, ya dinero caído, difícilmente lo regresas. Y también este 1.25 para aquellos que superen los 900,000 pesos, pues va a ser un anticipo a cuenta del impuesto anual que se va a poder acreditar cuando ya haga mi determinación global del ejercicio. Aquí es muy relevante, tenemos un ejemplo que pusimos de una venta de cosecha de 800,000, me retiene la persona moral 1.25%, que son 10,000. Es decir, me pagaría menos, ¿sí? Pero aquí hay unas preguntas que dicen, oye, nada más el ingreso que voy a considerar es el efectivamente cobrado. Sí, pero ¿qué se llama efectivamente cobrado? Porque, por ejemplo, en este mismo caso de 800,000, que cae a mi cuenta 800,000 pesos, pero ¿qué sucede? Que probablemente me financiaron y me están descontando algunos préstamos por semilla, por intereses y demás. Esas partidas no van a caer a mi cuenta, porque en algunos casos el mismo centro de acopio los descuenta. También tendría que considerar esas partidas, porque finalmente, aunque no cae en mi cuenta, la factura sí es por el total menos los descuentos. Ahí habría que tener bien claro que es el efectivamente cobrado, pero no necesariamente el que caiga en mi cuenta. Porque ahí estoy cobrando ese dinero, pero me lo están descontando por partidas que me dieron para comprar algunos insumos. Se podría entender que esto ya es un pago anticipado en especie que te dieron de insumos y que lo des a cuenta de la cosecha y tienes que tomarlos en cuenta para pago del impuesto. Es correcto. Aquí tenemos unas tablas que tenemos que tener bien claros todos. Son tablas mensual y anual. La tabla mensual, el porcentaje es el mismo desde 1 a 2.5%. Lo que cambia nada más es el ingreso tope, hasta cuál. Por ejemplo, si yo tuviera un ingreso mensual de 25,000 pesos, pagaría sobre un 1% de esos 25,000 pesos. Pero ¿qué sucede? Que a lo mejor no es el caso de ustedes, pero sí va a ser común que la mayoría va a estar en el tope de los 2.5%. ¿Por qué? Porque es una tabla mensual a que aplicaríamos y la tabla mensual te dice que a partir de 208,000 pesos en adelante pagarías con el tope de 2.5%. Creo que la mayoría de los productores van a estar en ese rango. ¿O tú cómo la ves? Definitivamente es una tabla muy progresiva que los brincos, como si nos damos cuenta, de 200,000 pesos ya pagas el 2%. Y puede sucederse por los ingresos cíclicos de la actividad, de que en un mes tenga los ingresos importantes y hasta le va a salir saldo a favor porque se fue al tope máximo en la tarifa mensual, y en la anual ya cuando se equilibra le va a salir un saldo a favor. Sí, porque poniendo el ejemplo, tengo yo un ingreso de 300,000 pesos en un solo mes y suponiendo que sea el único ingreso, pagaría con una tasa de 2.5. Pero si me voy al anual, con 300,000 pesos debería de pagar el 1%. Es decir, me va a sobrar el 1.5. Y ahí es donde quiero ver si realmente lo regresan. Pues sí lo regresan. Ya ves que la autoridad tiene 40 días y más. Y además de esa devolución va acompañada de un requerimiento que te piden hasta las perlas de la Virgen para poder que te lo regresen, ¿no? Así es. Y nada más ya para referenciar la tabla, si lo vemos desde otro punto de vista,
Una persona que obtenga 3,5 millones pagaría nada más 87,500. No hay ningún otro régimen que pague esa cantidad. Aquí nada más recordarles que es sobre el ingreso, no es sobre la utilidad. Efectivamente, aquí hay tú estás comentando, Luis, que son 87,500, pero ¿qué sucede con una empresa perdedora? Aquí, si hay pérdidas fiscales, de todas maneras tienes que pagar el impuesto. ¿Sí? Por eso habría que revisar cada quien su situación fiscal y verificar si me conviene o no estar en este régimen. Y aquí hay una pregunta que a lo mejor todos nos hemos hecho. ¿En dónde debo caer para registrarme? ¿En qué supuesto estoy y dónde debo estar registrado? Habría que revisar cada persona, su situación personal, obviamente. Y estamos hablando, por ejemplo, un productor que es socio de una persona moral no lucrativa, llámese persona moral no lucrativa como habíamos mencionado, una agrupación agrícola, un módulo de riego, un fondo de aseguramiento, etc. Ese caso, soy socio, sí, pero es persona moral no lucrativa. No soy socio de ninguna otra persona moral. No tengo ingresos asimilables a salario de ningún consejo directivo. Pero sí tengo sueldos o intereses. ¿En qué régimen debería de estar? Optativamente, dependiendo de las características, lo más conveniente pudiera ser que sea régimen de confianza. ¿Cómo voy a pagar el impuesto sobre el ingreso efectivamente cobrado? Estaré exento solamente si el 100% de los ingresos son agrícolas y no exceden los 900,000. Este caso yo veo complicado estar en ese supuesto para la mayoría de los productores, ya que la mayoría de los productores van a estar en el supuesto 2. ¿Cuál es el supuesto 2? Que soy socio de otra persona moral. Normalmente muchos productores en su momento, por cuestión de apoyos o por cuestión de irle midiendo las aguas a la actividad agrícola, hacían una SPR o hacían otro tipo de sociedad y tributaban como persona física con la exención de las 40 UMAS y como persona moral con la exención de 20 UMAS. Ahora, si soy socio de otra persona moral, ya no puedo ser régimen de confianza. Entonces, ¿qué me limita? Que me va a mandar al régimen general. ¿Y cuál es la problemática? Que en el régimen general pagaría sobre la utilidad, pero no tendría la exención. Y otro problema más fuerte, como mencionaba Eduardo hace rato, es que tú sacaste permiso de siembra septiembre, octubre, noviembre, dependiendo de qué cultivo y en qué fechas. Ya cambiar ahorita, pues es muy difícil. Además, otra cuestión muy importante, efectivamente tenías tú la persona moral y tenías los mismos socios de la persona moral aparte, segmentado la producción por cuestiones de apoyos, ¿sí? O por cuestiones de hacer una planeación para el pago del impuesto, ¿sí? Entonces, ahora, si esos son socios, esos que tenías tú inscritos de manera segmentada aparte, son socios de la persona moral, no van a poder ser reciclo. Ese ¿sí? es el problema. Ahora, había otros productores que inclusive ponían hasta sus operadores, sus trabajadores de campo, la secretaria y demás, decirle que eso es un riesgo, porque al rato ellos tienen su cuenta de cheques, todo está a nombre de ellos, entonces ya también está en juego pues su patrimonio. Habría que analizarlo cuál sería lo más recomendable, porque esta planeación de hacerlo con personas fuera de la familia, si a veces inclusive está con la familia, ahora con terceros, pues pudiera presentarse un conflicto de tipo legal de hacerle la exigencia de esos recursos, ¿no? Y en ese caso donde tenías al trabajador, donde tenías a cualquier persona, este régimen es benéfico. ¿Por qué? Porque pudieras tener, antes tenías 1,300,000, ahora brincas hasta 3,5 millones, eliminas a 2 personas. Tú puedes ir ya teniendo mayor ingreso y sobre todo al tener mayor ingreso sucede algo muy curioso, que anteriormente tenías a 10 personas que no eran ni parientes y el dinero lo tenías regado en varias personas. Ahora vas a tener una mayor cantidad y ese ingreso pues definitivamente va a ser un ingreso fiscal, porque todo el mundo utiliza el dinero para comprar bienes muebles e inmuebles, pero el problema es que no lo podían tener a su nombre porque había una discrepancia. Declaro 1,300,000, 1,400,000 y me compro una casa de 5 millones. O tengo un ingreso de 1,400,000 y me compro 10 hectáreas, 20 hectáreas. Entonces ahí había incongruencia. Ahora este régimen, si se hace una buena planeación, te va a permitir evitar cuando menos el riesgo de la discrepancia fiscal. ¿Qué es discrepancia fiscal, Eduardo? Discrepancia fiscal no es otra cosa más que demostrar
ingresos mayores a los que efectivamente estoy declarando. ¿Sí? Eso es la discrepancia fiscal. Es correcto. Y aquí en este mismo cuadro, ¿qué sucede con los productores que rebasan 3,5 millones si declaran por su cuenta? Que ya no van a poder estar en el régimen de confianza porque rebasan 3,5 millones. Su planeación va a tener que ser dentro de la actividad empresarial, que es el régimen general. Obviamente determino mi utilidad en base a ingresos menos gastos fiscales, es decir, con comprobante fiscal. Y de esa utilidad pagaría el problema hasta un tope máximo del 35%. Pero, ¿cuál sería la recomendación aquí? Probablemente verificar si me conviene estar como SPR o a lo mejor como régimen general. Habría que valorarlo. Y las autoridades fiscales traen como política inclusive de que no es necesario tener un contador o un asesor, porque todo lo están sistematizando y toda la información y la determinación lo van a tener ahí. Sin embargo, yo le contestaría a nuestros clientes, a los productores, para poder hacer adecuaciones y demás, las autoridades fiscales no te va a hacer esas adecuaciones porque ellos lo que pretenden es recaudar. Sí, y una problemática que sucedió sobre todo al inicio del año, que automáticamente el SAT nos cambió al régimen de confianza. Pero en algunos supuestos, ¿qué decían algunos contadores? Ah, pues ya me lo hizo régimen de confianza. Oye, pero no puede ser porque no cumple con ciertos requisitos. La autoridad me lo está validando. Solito me cambió. Pero aquí no es de que solito me lo cambió. Cumples o no cumples. Y si no cumples, debe estar en otro régimen. Y no puedes optar por aplicar las facilidades y bondades de este régimen de confianza. ¿Y qué va a suceder? Que a lo mejor la autoridad se da cuenta a la vuelta de 1, 2 o 3 años. ¿Y qué pudiera pasar? Que me va a determinar el impuesto en función del régimen general, con recargos, actualizaciones y multas. Entonces, aquí, como hemos mencionado, son trajes a la medida y hay que revisar si realmente estoy en el supuesto o no. Si tengo la materialidad, si tengo el soporte documental, decirles que quien mueve el sistema del SAT no son ni siquiera personas. Es un robot que ellos tienen que hacen las adecuaciones, de las cuales muchos de esos cambios que comenta Luis, pues fueron correctos, pero la mayoría se tuvieron que hacer aclaraciones por parte de los contribuyentes. Sí, muy complicada la forma de operar. Y bueno, ¿qué obligaciones tengo yo si me voy al régimen de confianza? ¿A dónde caeré? ¿Qué voy a hacer? Porque anteriormente, si era agricultor que no rebasaba las 40 UMAS, no presentaba declaraciones. Ahora en este régimen de confianza tengo que presentar declaraciones, tanto mensuales como anuales. Si tengo trabajadores, tengo que presentar el ISR retenido mensual. Lo de las declaraciones que tendría que presentar, habría que esperar a que salgan las facilidades, pero ya el primer pago, que es de enero, que vence en febrero, pues prácticamente ya se tiene que presentar. Allí salió una facilidad que te dice que no te va a castigar si no las presentas. Hay criterios adversos. Algunos contadores dicen que no las tienes que presentar en todo el año. Algunos otros dicen que sí. Conservadoramente, nosotros consideramos que lo importante sí es presentarlas. Hay que cumplir porque cuando quieras solicitar una 32D para cualquier trámite, pues no vas a estar en una opinión favorable, ya que no se presentaría dicha declaración. ¿Qué otras obligaciones tendría? Pues como se había mencionado, tengo que inscribirme al RFC de forma actualizada y que es actualizado con los datos correctos, con domicilio ya verificado. Tengo que contar con firma electrónica avanzada y buzón tributario, el cual tengo de plazo hasta el 30 de junio de 2022. ¿Qué sucede si no tengo mi buzón tributario actualizado ni mi firma electrónica? Ya es una situación por la cual puedo caer en el supuesto de que me saquen del régimen de confianza. Tengo que contar con comprobantes fiscales digitales por la totalidad de ingresos cobrados y por los gastos efectuados. Aquí también hay una situación que se menciona. No tengo por qué llevar contabilidad. ¿Tú qué opinas, Eduardo? Pues efectivamente la autoridad dice que no estás obligado a llevar contabilidad y no enviar la contabilidad electrónica. Sin embargo, para hacer la determinación del reparto de utilidades, si es que yo tengo trabajadores, y para recuperar el impuesto al valor agregado, tengo que llevar una contabilidad. Entonces, tengo que llevar contabilidad. Inclusive haciendo algunas proyecciones,
esos 87,500 que sería el tope máximo de impuestos que pagaría en el ejercicio por los 3,5 millones, puede darse los supuestos que a través de las devoluciones de IVA puede recuperar eso y más, dependiendo si traigo inversiones grabadas, si compro una camioneta principalmente, que son las que están deducibles al 100%, no así los tractores y todas las demás refacciones, el diésel, por recuperar partidas importantes. Entonces habría que analizar en materia de IVA si me conviene llevar contabilidad o no llevar contabilidad. Sí, porque hay que recordar que nosotros no cobramos IVA como productores, pero sí pagamos IVA. Entonces, habría que analizar la conveniencia de llevar la formalidad. Obviamente estamos hablando de ser más formales. El productor ya se tiene que quitar de la mente, hay informalidad, voy con la chequera en la mano. Habría que hacer el caso específico si me conviene. A todas luces, como dice Eduardo, todos gastan diésel. En determinado tiempo van a comprar un bien mueble que pudieran aprovechar el IVA. Y en lugar de ese costo de 87,500 de ISR, pudiera ser ganancia. ¿Y cómo me dejo de ser reciclo o de régimen de confianza cuando exceda los 3,5 millones? A partir de que los exceda, me salgo del régimen. Ahí hay una situación que dice la autoridad en resolución miscelánea, que no está en ley y no debería de ir por encima de la ley, que si me rebaso en el inter del año, es decir, en junio, rebaso a 3,600,000, quiere la autoridad que te regreses hasta enero y presentes declaraciones de enero a junio en el régimen general. Está yendo más allá. Allá hay criterios los cuales dicen que sí y algunos dicen que no. Aquí la recomendación, como no puede ir más allá la autoridad de lo que viene en ley, es que a partir de que se rebase el monto, tendrían que empezar a pagar en el régimen general, a partir del mes siguiente. Otro supuesto es que omitan presentar 3 o más declaraciones. En la propia ley sale una facilidad que no es problema si omites presentar dichas declaraciones. Aquí la recomendación para evitar sobre todo la opinión desfavorable es estar presentando en tiempo la declaración tanto mensual como en su momento la declaración anual. ¿Y cuál es el problema si me dejo de ser régimen de confianza por rebasar los 3,5 millones? El problema es que tendría que pagar como régimen general, pero cuando baje los 3,5 millones puedo regresar. Pero no así cuando por un incumplimiento, si dejo de presentar declaraciones, sean mensuales o anuales, y me saca del régimen de confianza, jamás van a volver a regresar a dicho régimen. Entonces, efectivamente, como decías, Luis, es importante, señores productores, que cada vez sean mejores administradores. Los negocios ahorita ya no están en el exterior, ya los precios prácticamente ya están preestablecidos, el precio de los insumos también. Hay que trabajar al interior, hacer mejores planeaciones, tanto de sus cultivos como de sus finanzas de manera interna y el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Y como les mencionaba, si yo rebaso los 3,5 millones, me voy al régimen general. ¿Y qué tengo que tener? Ahora sí, obligatoriamente, una contabilidad electrónica que tendría que realizar y presentar ante el SAT. Y también pues siguen las declaraciones mensuales y anuales, y pagarían impuestos sobre una tasa máxima del 35% sin derecho a reducción. ¿Y qué si está vigente, Eduardo, para personas morales? Las personas morales, quedaron exactamente de la misma manera. Inclusive hay muchos productores que están migrando a personas morales, están constituyendo personas morales. Yo creo que sí es muy válido que lo hagan. Siguen teniendo algunas facilidades como el crédito diésel. Inclusive todavía las personas morales pueden tener exentos hasta las 20 UMAS, hasta no más de 10 socios, que representa hasta 7 millones de pesos en el ejercicio, y tiene muchos beneficios. Inclusive, pues, haciendo una buena planeación, pudiéramos hacer una persona moral que sí rebasa los 7 millones de pesos, y sí podemos tener algún reciclo para hacer nuestros gastos personales, porque recordemos que en las personas morales, al tener ingresos y tener retiros de utilidades, ahí hay pago de impuestos. O sea, habría que hacer un buen análisis, porque si bien los dejaron de la misma forma, también puede ser sujetos a mayores impuestos por el hecho de que yo quiera hacer retirar para gastos personales. Si yo quiero seguir invirtiendo en mi propio negocio, ahí sí no tengo ningún problema. Ese fue inclusive el espíritu del régimen simplificado de hace muchos años. Sí, aquí hay que recordar que las personas morales pagan sus impuestos en función
de la utilidad. Obviamente estamos hablando de que tienen la posibilidad de tener la exención de 20 UMAS por socio hasta 7 millones y pagaría sobre dicha utilidad. Aquí nada más también hacer referencia a que la tasa impositiva para este régimen ronda desde un 21% como tasa minoritaria y puede incrementar dependiendo del párrafo en el que se encuentra en la ley. Pero pagar el 21% puede ser más benéfico que pagar el 35% como persona física. Habría que ser un traje a la medida. Aquí tenemos unos impactos tributarios, sacamos unos datos. Por ejemplo, son datos hipotéticos, aclarando. Una persona, ¿cómo estaba en 2021? En 2021 si tenía un ingreso de 2 millones de pesos, tenía una exención de 1.300.000 pesos. Es decir, tenía un ingreso grabado nada más de 690.000 pesos. Las deducciones, suponiendo que tuviera comprobantes y que fueran insumos, son 500.000. Traigo una utilidad de 191.000 pesos sobre las cuales pagaría el impuesto de acuerdo a una tarifa. Esa tarifa me acomoda en un rango del 12%. Es decir, estoy pagando 23.000 pesos en 2021. Eso era como estaba la ley en 2021 como persona física GAPES, ¿verdad? Es correcto. Okay. Ahora 2022, deja de existir eso y o me voy a régimen de confianza o actividad empresarial. En el régimen de confianza, si tengo los mismos ingresos, no considero la exención porque rebaso los 900.000. Las deducciones, como hemos mencionado, no existen para efecto de la ley del ISR. Es decir, pagaría un 2% del ingreso, que viene siendo 40.000 pesos. Es decir, pagaría más que el año anterior, a pesar de que es una tasa menor, pero es sobre el ingreso cobrado. Aquí el impacto que tiene, Luis, efectivamente son los ingresos exentos de 1.308.000 que tenía en el pasado. Ahora ya no existen, inclusive los 900.000 pesos, si ya rebaso ya no me los puedo disminuir. Ese es el problema. Exacto. Y si me voy a régimen general, suponiendo que es un caso hipotético de 2 millones de ingresos, no tengo a la exención. Deducciones, 1.300.000. Sabemos que esas no necesariamente los 700.000 son utilidades, porque a veces en el campo no hay comprobantes, la nómina no se paga con comprobantes, y hay ciertas partidas que no las puedo meter porque no cumplen con requisitos fiscales. Y a pesar de que no tengo una utilidad de 700.000, sí tengo una base gravable de 700.000, y ahí pagaría de acuerdo a una tarifa, que si bien es cierto aquí me acomodo con 700.000, en el 22%, pagaría 150.000 pesos. Entonces, si recuerdan, hacemos el comentario, donde antes pagaba 23.600, ahora tengo que pagar 152.000. Nomás para que analicen el incremento impositivo que se da, adicional al incremento de los insumos y demás. Visualizando aquí, Luis, un poco, prácticamente el régimen general de ley para las personas físicas es de más alto impacto. Pudiera ser alguna particularidad que tuviera pérdidas fiscales y demás, pero casi es el de mayor impuesto. Definitivamente no te conviene ser régimen general si traes utilidades importantes. Así es. Habría que revisar cada caso. Y pusimos un ejemplo con una persona moral que tenga 2 socios. Sabemos que la persona moral puede tener hasta 10. Si tengo 2 socios, sigo teniendo la exención de 1.300.000. 700 aproximadamente por cada uno, ahora que subió la UMA en 2022. Pero si tengo esa exención, yo creo que habría que aprovecharla. Habría que sopesar qué me conviene. Física, actividad empresarial, para ver si me llegan apoyos en determinado momento, o persona moral, SPR, con socios exentos, 20 UMAS por cada uno y no pagar el impuesto. Habría que sacar bien las cuentas, cuál es la conveniencia. En ese caso tengo la exención de 1.300.000 con 2 socios, tengo un ingreso grabado de 700.000 aproximadamente, menos deducción de los 500, llego a 191.000 pesos de utilidad fiscal. Pago el 21%, son 40.000 pesos. Entonces, aquí, ¿cuál es el punto? Que me convendrá hacer sociedades SPR. ¿Puedo ser socio de varias sociedades SPR para aprovechar la exención? ¿Tú qué opinas ahí? No, pues sí lo puedes hacer. Sin embargo, lo que la autoridad dice que pues la exención es única vez, ¿no? Aquí hay otro punto muy importante. La política del gobierno federal
pues está, y la relación que tienen los productores agrícolas con las instituciones de crédito, con la SADER y con el SAT, siempre hemos encontrado que nunca se han encontrado coordinados. Por un lado, por ejemplo, únicamente le daban créditos la Financiera Nacional a personas morales, ¿sí?, para efectos de algunos programas. Por otro lado, la SADER te decía de que tenías que constituirte como persona moral, un año se harían las reglas de operación como personas morales y el siguiente año te la cambiaba para que sean como personas físicas. Y por otro lado, tú tenías una sociedad persona moral. Aquí es muy complicado hacer una planeación de largo y de mediano plazo porque son muy cambiantes. Las disposiciones fiscales no habían sido tan cambiantes hasta este año, pero no así para las políticas de que no hay una coordinación entre esas instituciones y están afectando mucho a los productores agrícolas. Es correcto. Aquí yo comentaba lo de varias sociedades porque definitivamente pues son criterios. Algunos dicen que la exención es para el socio de la sociedad y otros dicen que la exención es para la sociedad que tenga socios. Habría que sacar bien las cuentas. ¿Qué tan conveniente es tener 2 o más? Recomendaciones. Son muchísimas, pero cada quien a Pues su cada medida. quien, así es. Sí, aquí lo recomendable primero que nada es que revisen su situación fiscal. Más allá de cómo la tienen ante el SAT, es que revisen personalmente su situación y ahora sí que la encajen cómo tienen que estar ante los servicios de administración tributaria. Definir en qué supuesto fiscal se encuentran ubicados y hacer los cambios necesarios en su cédula fiscal. Y sobre todo, algunos contribuyentes dicen, en 2020 no obtuve más que 3 millones, 2021 2. ¿Puedo ser régimen de confianza? Tengo que ir a revisar mi declaración anual 2019, no 20 ni 21. ¿Por qué no 20 ni 21? Porque dice el SAT que fue un año atípico, por lo cual la economía bajó y no es base para llegar a determinar mi ingreso. Tengo que irme a 2019, valorar esa parte. Si son socios de una persona moral, dice, deben darse de baja, pues sería probablemente recomendación para entrar en este régimen de confianza. Pero más bien se tiene que revisar cada quien su situación personal. Porque si me doy de baja de una sociedad donde tengo acciones, dependiendo del tipo, o tengo partes sociales, ¿qué tan conveniente es dejar esa acción o esas partes sociales en manos de terceras personas? ¿Qué tan conveniente es? Pues habría que revisar cada caso. Porque mencionamos, vende, dona, pero tú ya no vas a tener esa propiedad. Entonces habría que revisar. Esto es casuístico, esto no es, esto es para todos. Habría que hacer un buen análisis. Aquí, como bien lo dicen las recomendaciones, hacer las proyecciones, hacer los análisis desde hoy para efectos de ver cuál va a ser mi comportamiento de obtención de los ingresos conforme ahí hice mis permisos de siembra, mis pagos de agua, para ver cómo me pudiera acomodar. Todavía quizás se pueden hacer algunas adecuaciones. La autoridad fiscal no va a saber la producción que yo tenga en mi campo. Pudieras todavía acomodar los rendimientos a cada uno de los productores que tenga, si cayeron o no cayeron en los diversos supuestos. Lógicamente, pues identificar las hectáreas que tengo, la estimación de las posibles toneladas, la estimación del precio de la cosecha para hacer algunos acomodos que me pudieran beneficiar todavía. Sí, es correcto. Aquí, como mencionamos, definitivamente se tienen que sentar con un contador y se tienen que analizar la situación. No deben dejar correr más tiempo, porque si se deja correr más tiempo, ya cuando vayan a facturar la cosecha, ahí es donde van a tener problemas. Pues, inclusive ahorita ya hay productores que están en la cosecha del frijol, que puede tener impacto porque además de frijol va a sembrar sorgo, si es que hay agua, o va a cosechar trigo, ya va a cosechar maíz, o tiene algo de hortalizas. Entonces es importante que hagan sus análisis de manera inmediata. Y pues nosotros aquí concluimos. Muchas gracias por su atención y estamos a sus órdenes para preguntas y respuestas, a ver si estamos en la posibilidad de contestárselas, porque todavía no hay facilidades administrativas completas, pero haremos todo lo posible. Muchas gracias a Bayer de México por la invitación. muchas gracias. Estamos a las órdenes. Pues bueno,
Buenas tardes de nuevo. Mi nombre es Sócrates Aquelares. Soy representante de cuentas clave para la marca de Cal. Y pues bueno, en este caso, muchísimas gracias a los contadores Eduardo y Luis. Es una ponencia que toca temas muy relevantes y pues bueno, del cual todos tenemos que ser partícipes como productores agrícolas, ¿no? Entonces, para dar continuidad al evento, vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Como se mencionó al inicio de la charla, vamos a responder las preguntas que están en la sección de Q y A, o Question and Answer. Y si hay algunas preguntas que estén en el chat, mis compañeros irlas a esta zona también y que todas queden respondidas, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a pasar con la primera pregunta. Javier Godoy nos pregunta que si los socios de las SPRs sí pueden ser reciclo. Yo contesto. Buenas tardes. Como ya lo mencionábamos, las personas físicas, socios de una SPR, de una sociedad mercantil, de una sociedad de responsabilidad limitada, no pueden ser reciclo. Sin embargo, decirles que en una nota informativa que sacó el SAT antes de la resolución miscelánea, sí consideraba a las sociedades de producción rural. Como lo veníamos comentando, en el transcurso de la charla, es probable que en las facilidades administrativas hagan alguna adecuación, pero hasta el momento no es posible. Muy bien, muchas gracias, contador Eduardo. La segunda pregunta es de una persona anónima y nos pregunta qué pasa con los agricultores que perciben esas en dólares de Estados Unidos. Aquí sí sería muy importante saber si esas remesas son de familiares, son de un broker del extranjero o son de otra actividad no lícita, para saber contestar a su pregunta, ¿no? Definitivamente que si es de familiares del extranjero, pues eso sería un donativo, ¿sí? Porque a lo mejor es de un hijo que le está enviando dinero a su papá, a su mamá, eso no tendría ningún problema. Y si es un ingreso por venta de cosecha o exportación de algún producto hortícola, pues es parte del ingreso de la cosecha. Ok. La siguiente pregunta de Ariana León Villarreal. Si un productor está exento, ¿no podrá recuperar la retención del 1.25 en la declaración anual? La retención sí se va a poder recuperar siempre y cuando hay que hacer la determinación correspondiente y le saliera a favor, ¿no? En la declaración anual o en su caso compensarse para el pago provisional inmediato posterior o por la propia declaración anual del siguiente ejercicio. De esas dos maneras pudiera usarse esos remanentes del ISR. Ok. Sí, aquí nada más es menester aclarar que el saldo a favor se presenta o se considera hasta que se presente la declaración anual. En los pagos mensuales no existe saldo a favor para efecto de solicitar devolución o compensar en su defecto, que sería en este caso hasta el mes de abril del año siguiente. Ok. Muchas gracias, Luis. La pregunta es de Maximiliano Villa y dice, buenas tardes, esto de la exención de 900,000 pesos, si rebasan este tope, ¿se pagará impuestos sobre el total de los ingresos facturados y pagados? ¿O Sí, tendrán exentos los primeros 900,000 pesos y solo grabada la percepción de ingreso que rebase este tope? Sí, es correcto. A partir del ejercicio 2022 se tiene una exención menor que es 900,000, pero todo excedente a 900,000 se paga sobre el total. Es decir, si tengo 900,000 un peso, pagaría sobre 900,000 un peso. No habría cantidad exenta. La exención era, recuerden, en años anteriores sí había 1,300,000 y sobre el excedente. Ahora no. Ahora cambia la regla del juego. Si excedo, tengo que pagar sobre el total.
Ok. La siguiente pregunta es de Humberto Rodríguez Herrera. Dice, buenas tardes, ¿qué recomiendan ustedes si tengo, aparte de los ingresos por agricultura, ingresos por salarios? Es decir, no me aplica la retención. ¿Me recomiendan quedarme en simplificado o me conviene más una sociedad como persona moral? Aquí, como dice la pregunta, si tengo ingresos por agricultura e ingresos por salarios, no me aplica la retención. Yo creo que la retención te va a aplicar. Lo que no te va a aplicar es la exención. ¿Sí? La retención te va a aplicar si le vendes, obviamente, a una persona moral. Volviendo al punto, no te aplica la exención. ¿Qué te recomendamos en este caso? Pues es como mencionábamos, es casuístico. Habría que ver de entrada cuántas hectáreas siembras, cuánto ingreso tienes proyectado. Habría que hacer un análisis más a fondo. Porque el hecho de ser una persona física o una persona moral varía en función de que como persona física y ahora que vas a pagar una tasa menor, pero queda todo a tu nombre. Como persona moral probablemente vas a invitar a 2 o más personas. ¿Quién sabe si te convenga tener a terceras personas dentro de tus bienes, sean en este caso tu negocio? Ok, gracias. La siguiente pregunta es de Gladys Herrera. ¿Puedo presentar un aviso de aumento o disminución de obligaciones si en el ejercicio anterior tributaba en el régimen de agapes y sueldos y salarios y para este ejercicio se me asignó al régimen de actividades empresariales y profesionales, en personas físicas y en sueldos y salarios? ¿Puedo hacer el cambio a reciclo? En este caso, Gladys, a partir de que cumpla los requisitos, como mencionábamos en la charla, puedes hacer el cambio al régimen de confianza, que puede ser a partir del 1 de enero o puede ser en el inter del año. Aquí lo más importante es revisar si cumples con los requisitos. A partir de que cumples, puedes hacer el cambio. El sistema ahorita del SAT tiene muchas trabas. Se está batallando con el sistema. No está, incluso para los pagos provisionales del mes de enero, se publicó que vencen ahora en febrero, el día 17, en teoría. Se publicó en resolución miscelánea una prórroga de 3 días hasta el 21 de enero porque está fallando la página. Entonces, ¿me puedo cambiar? Sí. Lo que tienen que cuidar nada más ustedes es que cumplan con los requisitos. Ahí habría que hacer una serie de juegos, como si no te dejas, suspender actividades y luego reactivarlo para poder entrar en dicho régimen. Pero sí puedes cambiarlo en cualquier momento del ejercicio a partir de que cumplas con los requisitos. Muy bien, muchas gracias. La siguiente es de Nedel Reyes y nos pregunta, si tengo sueldos y salarios, ¿puedo estar en reciclo? Es parecida a la pregunta anterior. Sí puede estar en reciclo, únicamente que ahí sí va a pagar por el 100%, incluyendo el reciclo. Ya lo habíamos comentado. Ok. Maybet Beltrán nos pregunta, ¿se debe aplicar la retención del 1.25 aunque sean ingresos exentos? La Conducef en una aclaración propia nos dice que no es obligación retener siempre, siempre y cuando solo sea ingreso exento. Los ingresos exentos definitivamente se tiene que hacer la retención. La Conducef no es la autoridad competente para permitirme o exentarme tal situación. Eso es facultad del Servicio de Administración Tributaria. Desconozco por qué la Conducef está invadiendo otras esferas que no le pertenecen. Ok. Maximiliano Villa nos da otra pregunta. Dice, la contabilidad de persona física por reciclo se puede llevar por el portal del SAT en mis cuentas. ¿Ustedes lo recomiendan? Mira, lo más sano sería que se llevaran un sistema de contabilidad aparte, ya sea con un contador. ¿Por qué razón? Porque ahí vas a tener un real control de las operaciones y sobre todo cuidando lo que hemos manejado, que pudieras solicitar a lo mejor saldos a favor de IVA, que pudieras tener otro tipo de cuidados que en el portal ahí del SAT no lo vas a tener, es la realidad.
La recomendación sería, si lo puedes manejar con un contador externo, sería mejor. Claro, Juan. Además, es muy importante que ya vayan pensando los productores agrícolas en llevar una contabilidad más formal. El sistema de cuentas del SAT prácticamente es ingresos y egresos, que sirve para hacer una determinación de base fiscal. Inclusive si vas a solicitar un crédito ante una institución bancaria, te pide información financiera. Tienes que estructurar una información financiera, por eso lo recomendable es que lleves una estructura contable bien formal para que todos los efectos que la necesites. Karina Castillo nos pregunta, ¿y la reducción del ISR para personas morales aplica y cuánto es? Sigue vigente la reducción. Las personas morales no tuvieron ningún cambio. Sigue vigente la reducción. Sí, aquí habría que analizar el caso específico porque hay que recordar que la ley del ISR en sus artículos, en el artículo 74, en sus párrafos 12 y 13, habla de ciertos topes para definir si estás ya sea exento en su momento por los socios, pero adicional te dice si vas a poder aplicar dicha reducción. No necesariamente le aplica a todas las morales. Habría que revisar el caso específico. Muy bien. José Dionisio Torres nos pregunta, ¿cuándo se estima que estén publicadas las facilidades administrativas? Pues es una pregunta difícil de contestar. Decirles que hemos tenido contacto con funcionarios del Consejo Nacional Agropecuario. Habían dicho que al 31 de enero los iban a publicar. El año pasado los publicaron hasta el mes de marzo. Este año todavía tiene que hacerse mayores adecuaciones, entonces está complicado que las publiquen muy pronto. Ariana León Villarreal nos hace otra pregunta. Dice, si un productor tiene ingresos por salarios y agricultura, ¿pagará el impuesto por el ingreso agrícola en el pago mensual y el ingreso por salario lo declara en la anual? Sí, es correcto. El ingreso agrícola lo haría en el mensual y el por salario se juntaría hasta el anual o se acumularía hasta el anual. Hay que recordar que el ingreso por salario ya trae su propia retención, no se declararía junto con el de régimen de confianza. Trae su propia retención y su propio pago de impuestos y el régimen de confianza traería su propio pago aparte, de acuerdo a la tarifa que ya vimos. Ese impuesto de retención de salarios se lo va a realizar el patrón, lo va a retener y enterar el patrón y lo va a acumular hasta el final del ejercicio. Muy bien. Karina Gómez nos pregunta, contadores, en el caso de tener facturas PPD en mi declaración, ¿considero el ISR retenido proporcional a mis complementos? Ahí la recomendación es llevar su propia contabilidad. El sistema nada más está jalando puras facturas, como hemos visto, que sean pago en una exhibición. Aquí hay que llevar su propia contabilidad, ya sea en un sistema contable o de cuando menos en un Excel para identificar dichas partidas. Si esas facturas que son PPD trae complemento, es decir, se cobró, ya sea para ingreso o se pagó para gasto, hay que considerarlas aunque el sistema no las contemple. Muy bien. Hilda Castro, ¿los ingresos por siniestro a causa de sequía, lluvia, etcétera, son gravables? Sí, son gravables porque son parte del ingreso por cosecha. Pues, además, cuando hiciste el pago del seguro, hiciste una deducción. Como consecuencia de la obtención de ese beneficio, de ese siniestro, se considera parte del ingreso fiscal. Muy bien. Raúl Eduardo Niebla, buenas tardes. En el supuesto de que los socios de una SPR decidan disolver dicha persona moral, ¿podrán en un futuro hacer el cambio para reciclo? Sí, a partir de que se cumplan los requisitos, que en este caso un requisito es que no sea socio de una persona moral, a partir de que deje de ser socio puede hacer el cambio.
Aquí hay que recordar que deja de ser socio cuando se haga la minuta y se protocolice en su defecto, o se haga la minuta y deje de ser socio si llega ante notario. Muy bien. Aquí además en ese punto es muy importante no desaparecer esa sociedad. A lo mejor habría que hacer un intercambio de socios, identificar a qué socios te conviene dejarlos en reciclo y a qué socios dentro de la persona moral. Por lo que comentábamos en la charla, hay ocasiones que la SADER te da apoyos para unas cosas y para otras, y ahorita constituir una sociedad, una persona moral, está muy complicado, partiendo inclusive desde las citas con las propias autoridades, la autorización en la Secretaría de Economía y todo el proceso notarial que se lleva, y hay ocasiones que ocupas una persona moral rápido y no la tienes. Sería muy recomendable que dejaran ahí en stand-by y acomodaran a los reciclos de otra manera o acomodaran a otras personas. Muy bien. La siguiente es de Javier Godoy. Nos pregunta que si los 3.5 millones se dividen en el año, y yo quisiera aquí complementarla con lo que platicábamos la otra vez. Por la actividad agrícola vamos a cosechar o pudiéramos tener ingresos en 1 o 2 meses del año, y lo cual va a hacer que en la declaración mensual nos vamos a pasar posiblemente hasta el máximo tope, pero al momento de hacer la declaración anual pudiéramos quedar ya por debajo de los 3.5 millones anuales. Sí, es correcto. Aquí son 3,5 millones en el año, ya sea en una exhibición, en una semana, o en un mes, o en el año. Nada más que no rebasen en el transcurso del año. Son 3,5 millones, pero sería del total de ingresos. Es decir, si tuvieran 3 millones de agricultura, pero tienen 600,000 de salarios, ya son 3,600,000. Ahí el supuesto ese es que están fuera del régimen de confianza, porque estarían arriba de los 3,5 millones. Es 3,5 millones del total de ingresos. Ok. Anónimo, si me pasé el año pasado de 1.300.000 de ingreso, ¿paso automáticamente a actividad empresarial o de qué manera brincas actividad empresarial de forma automática? Ahí el SAT te está controlando, traía algunos supuestos para mandarte a actividad empresarial, que fue a partir del 31 de diciembre, se cierra el régimen de agricultura y ya nomás existen 2 regímenes, el de confianza y actividad empresarial. Se supondría que el SAT automáticamente te iba a encasillar donde correspondiera, pero la obligación de pago de impuestos es del contribuyente. Ahí se tendría que revisar en qué supuesto se encuentra el contribuyente para hacer el cambio automático. Vía portal del SAT, estoy en el supuesto de actividad empresarial o de régimen de confianza. Aquí es optativo a dónde quiero ir. Aquí otro punto, está haciendo referencia a los ingresos del año 2021. Recuerden que para el reciclo son referencia del ejercicio 2019. Entonces no tiene efectos esos ingresos excedidos. Podría ser reciclo, habría que analizar si caen los supuestos. Ok. Humberto Rodríguez Herrera, si presenté por error el aviso de una moral para cambiarla a simplificado, ¿puedo presentar el aviso para regresarla a Agapes, persona moral, como cuando estaba antes de presentar el aviso? Mira, aquí hay que analizarlo muy bien, porque recuerden que en el caso de las personas morales, que son agapes, personas morales que estén en el supuesto de ser agapes, que uno de los supuestos es que sus ingresos correspondan cuando menos el 90% de actividad agrícola, es obligatorio tributar en el régimen de agricultura, no es optativo. Entonces, en este caso, si fue por error, hay que presentar nuevamente el cambio y un caso de aclaración en el portal del SAT, donde digan que fue por error y que mis ingresos están 90% y estoy obligado a tributar en este régimen de agricultura. Ok. Daniela Márquez, ¿qué pueden hacer o cuál sería la recomendación para aquellos ejidatarios, personas físicas,
que solo facturan una cosecha al año? Ahí, entendiéndose que esos ejidatarios no rebasan los 900,000 pesos y que además no tienen ninguna pensión o otro tipo de ingresos, pues quedarse dentro de la exención de los 900,000 pesos. Ahí nada más recordar. Sí, únicamente que aquí hay que recordar que si le entregan la cosecha a un centro de acopio persona moral, esa persona moral le va a retener el 1.25. Por eso yo decía en la charla que van a fortalecerse los centros de acopio que son personas físicas. Muy bien. Adicionalmente, tendría que presentar declaraciones mensuales y anuales, ¿no? Ese ejidatario, aunque esté exento, de acuerdo a cómo estamos ahorita, excepto que saliera algo en facilidades administrativas posteriormente. Ya está, yo le estoy entendiendo. La siguiente pregunta es de Yuri Loya. Dice, si podemos regresar a un agape en SPR, si hice cambio a reciclo, y luego después dice persona moral. Esa es la misma pregunta que me hiciste anteriormente, creo que era el de Humberto. Ah, que ok. si estás dentro del 90% como persona moral, es obligatorio estar en el régimen de agapes personas morales. Ahí hay que hacer el cambio y presentar un caso aclaratorio y dar los fundamentos por qué debes de estar en el régimen de agape. Ok, la siguiente pregunta es de Jesús Molina y dice que desde cuándo hay que presentar las declaraciones mensuales. Si ya está en el reciclo, pues como ya para 3 días más, de acuerdo a la prórroga que nos dio la resolución miscelánea. Ok, bueno, este es el total de las preguntas que estaban en la sección de preguntas y respuestas. Sin embargo, tenemos un poquito de tiempo y tenemos más preguntas en lo que es el chat. Entonces, pues voy a tratar de hacer hasta donde nos dé el tiempo, ¿no? Y bueno, yo por ahí tenía una pregunta que dije que le íbamos a contestar, entonces esa la vamos a poner ahorita primero. Era Portillo, nos preguntaba que si el crédito diésel sigue con el límite de ingresos de 60 millones. Sí, todavía esto fue publicado en la Ley de Ingresos de la Federación, sigue vigente. Hay que recordar que ese estímulo es de vigencia anual y hay que observarlo en la Ley de Ingresos que se publique en las reformas correspondientes. Para este año todavía es aplicable. Muy bien. Humberto Rodríguez dice, buenas tardes. ¿Qué recomiendan ustedes si tengo parte de los ingresos por agricultura y por salarios? Es decir, esa ya la hiciste esa acá. ya la contestamos, Sí, creo. es correcto. Ok, ya la contestamos. Nidia Castro dice, si tengo lo exento de los 900,000 y me paso y facturo 1,000,000, ¿el impuesto se calculará sobre el 1,000,000, no sobre la diferencia que se exceda? Es correcto, es sobre el total del ingreso cobrado, siempre y cuando rebasen. No hay exención si rebasa. Ok. Eduardo Peñuelas, tengo ingresos por salarios y el SAT me mandó al régimen de actividad empresarial y profesional. ¿Cómo debo presentar mis declaraciones y cuál sería el impuesto a pagar? Ahí dice que tiene ingresos por sueldo y salarios y se fue al régimen general, ¿no? Actividad empresarial profesional. No dice qué actividad realiza, supongo que realiza agricultura. En este caso, si está en el supuesto de ser régimen de confianza, la recomendación sería que haga el cambio él de forma manual. Si está en el supuesto que ya vimos cuáles son los requisitos. ¿Por qué? Porque tiene más bondades, ¿no? Es lo que hemos estado viendo, que irse al régimen general. La recomendación sería revisar y si está, cambiarse de forma manual al régimen de confianza. Muy bien. Y bueno, creo que las demás ya las contestamos. Hay el tema de siniestro por lluvia, sequía, que si son grabables. Nomás me confirman ustedes si ya quedó. Sí, ya quedó. Ya quedó. Ok.
Daniela Márquez dice, ¿qué pueden hacer o cuál sería la recomendación para aquellos ejidatarios? Ah, bueno, eso ya también quedó de una sola cosecha al año. Pues bueno, las preguntas que tengo hasta aquí, yo Viene que me una, hicieron Sócrates, llegar. perdón, viene una que dice, la persona moral que retiene el 1.25 te deberá dar un comprobante de retención timbrado. No te lo va a dar la persona moral que retiene. El comprobante va a ser el CFDI que emite el productor, donde viene dicha retención de 1.25. Ok, bueno, ya, es que estaba viendo acá en el otro chat que me mandaron. Sí, quedan algunas preguntas aquí en el chat de la plática. Aquí está otra de Plácido Gallardo. Bueno, que si podemos, por ahí en el chat se comentó, la plática va a quedar grabada a partir del lunes en la página de Facebook de DECAL. La unión de ejidatarios, ¿y se puede entrar al reciclo con la misma exención de las 20 UMAS? ¿Es unión de ejidatarios o unión de ejidos? Pues bueno, supongamos que es unión de ejidatarios, que es lo que comenta aquí. Es que esa figura no existe, pues. Ok. O sea, o es unión, en la ley agraria te establece las uniones de ejidos, las ARI, las SPR y demás. Pero bueno, si es una unión de ejidos, en las facilidades administrativas las dejaba exentas al 100%, hasta 20 salarios por socio. Era una muy buena facilidad. Sigue siendo, es una persona moral. Si se ratifica eso, sigue siendo una buena opción en una unión de ejidos. Muy bien. Florencio acaba de poner una pregunta. Dice, un agricultor que renta, ¿cómo queda si sus ingresos son menores a los 900,000? Que entonces, renta, me refiero, ¿paga renta o cobra renta? ¿Y cuáles son los ingresos que percibe? Si él cobra renta, también puede ser régimen de confianza, si cobra renta, pero no es, como sería ingresos por arrendamiento, no estaría exento, aunque sean menores a 900,000, porque no son de venta de cosecha. Si es que paga renta, él no ocupa esa deducción, porque recuerden que pagan el impuesto sobre el ingreso. Ok. Pero bueno, aquí sí hay un punto con el otro enfoque, como si es una persona que tiene sus predios y se los renta a un productor agrícola. En la práctica es muy común que esas personas no estaban dando comprobantes, ¿sí? Estabas manejándose el contrato de parcería agrícola. Ahora con este régimen, pues sí va a ser más benévolo que pagues hasta el 2.5, porque en el pasado se aplicaba una tarifa hasta el 35% como persona física. Estoy hablando yo de predios de mayores de 10 hectáreas o 15 o 20 que le rentan a un productor para que ya les pueda dar un comprobante. O sea, ahí sí, inclusive yo lo siento más benéfico, ¿no? Ok. Y bueno, para cerrar, por respetar el tiempo de los demás, Nidia Castro nos pregunta con respecto al IVA que paga el agricultor, ¿lo podrá solicitar en devolución hasta el anual? El IVA es de carácter mensual o probablemente semestral si así se publican las facilidades administrativas. No, el IVA no es anual, es provisional. Puede ser mensual o semestral. Y en cada uno de esos periodos se puede hacer dicha solicitud. Ok, perfecto. Pues bueno, muchísimas gracias al contador Eduardo Villarreal y a Luis Alfonso Osuna. Creo que esta participación fue excelente y pues que recuerden que como marca DECAL, pues buscamos seguir revolucionando con ustedes y esperamos que este tipo de pláticas como la que se dio hoy o la que se dio el día martes, pues sean de gran utilidad, ¿no? Les agradecemos muchísimo su tiempo al tomarse esta invitación. Y pues bueno, por aquí ahorita al final de la plática les va a llegar una encuesta. Esta nos va a permitir pues seguir mejorando este tipo de temas.
La verdad, pues estamos contentos porque causó muy buena sensación este tema. Y obviamente, como decían los contadores, definitivamente esta reforma en una hora es muy poco tiempo. La recomendación es que se acerquen a un buen despacho, se asesoren bien, y pues bueno, se trata de que si estábamos acostumbrados a hablar de hectáreas, de toneladas, de mililitros, de láminas de riego, pues ahora hay que hablar de impuestos, de utilidad, de exenciones, recaudaciones y pues esa parte a final de cuentas. Ya te vamos a contratar, Sócrates. Muchas gracias a la orden. Ahí levantaron la mano otras 2 personas, parece ser. A ver, si tienen ahí la pregunta, pues adelante. No alcanzo a leerlas. Pero, pues bueno, yo creo que el mensaje principal es ese, ¿no? Esta plática no es definitiva, el tema queda abierto. Yo creo que, pues vamos empezando como vendedores a entender esta dinámica en la que tenemos que estar participando y pues se trata de pagar pues lo justo, ¿no? Ni pagar de más y obviamente pues estar bien encaminados en comenzar a educarnos en este tema, ¿no? Muchísimas gracias a los participantes y sobre todo a los asistentes a la plática y pues vamos a tratar de que el futuro sean temas que les ayuden pues a final de cuentas que la inversión que hacen cada año les reditúe lo más que se pueda. Entonces, muchísimas gracias a todos.